Bien, niños, así con esos bríos a la clase de electricidad. Lo veo participativo, Jonathan. Excelente, diría yo. Alicia Aquí, también. Interesada. A ver, estaban hablando ayer tuvimos una reunión, tres docentes, bueno, el ingeniero Alcibar no estuvo, acerca del proyecto de vinculación. Es un proyecto grande que se va a dividir en etapas, entonces estamos en la primera. No se ha establecido un formato. Allí, por ahí algún estudiante me dijo que ya le habían puesto a hacer algo, el encabezado del capítulo 1. Bueno, no se trata de eso, se trata de llenar formularios. Los formularios ya están establecidos por el instituto, o sea, ya existe un procedimiento, ¿cierto? Ahora, el producto final va a ser efectivamente un plan de emergencia, ¿cierto? ¿Ya? Plan de emergencia para toda una parroquia, el limonal. Ahora, el limonal se compone de una cabecera parroquial y 30 recintos más. Correcto. Ahora, de esos 30 recintos, como no se va a ser posible visitar todos, o por lo menos se ha tomado en cuenta los más importantes, los que tienen más población, para obtener de ahí los datos, se armó 5 grupos, creo, ¿no? 5 grupos, a la cual se le ha otorgado 3 recintos. Hablamos de 15 recintos más la cabecera parroquial. ¿Ya? Entonces, aquí sabemos de que un plan de emergencia se compone de varios planes de contingencia. ¿Por qué? Porque una contingencia trata un riesgo específico, ¿cierto? ¿Ya? Una contingencia trata un riesgo específico. Mientras que la emergencia, el plan de emergencia, trata todos los riesgos posibles que hay en ese lugar que estamos analizando. Entonces, eso lo debatimos ayer en la tarde. Si es que se arman todos los planes de contingencia, para armar al final el plan de emergencia, si se arman los planes de contingencia por cada recinto. Pero bueno, supo decir Fabricio, supo explicarlo bien, que solo es necesario introducir la información en los formatos que ya están subidos en el Drive, poco a poco, ¿no? Ahora, los formatos no están ordenados. Por ejemplo, el capítulo 1 o la fase 1 van a requerir llenar el formato 5, el 8 y el 13, por ejemplo. ¿Ya? La etapa 2 va a requerir llenar el 2, el 6 y el 11. ¿Ya? Digamos así. ¿Por qué? Porque así está establecido, ¿cierto? No es por el hecho de que vayan a encontrar los formatos en desorden numérico, no vayan a corresponder a esa etapa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les puedo aclarar. Y si le he aclarado alguna duda, bueno, bienvenido sea. Si no, ya en otra reunión, ya mediante los tutores particularmente, individualmente, yo por lo menos hoy a las 7, si no es posible a las 7, a las 8 me reúno con los míos. Correcto. Y entiendan que esto requiere colaboración, sin comprar 5 centavos de paciencia en la farmacia, que si la venden, bajarle un poco a la espuma, ¿ya? Y eso, pues, ¿no? Porque si alguien falla, al final el resultado atañe o perjudica a todos en el grupo, incluido el docente. ¿Ya? Entonces, métale paciencia, todo lo que pueda salir por la boca, descárguelo por las manos en el teclado. Sí, haga una transformación de energía. Dígame, Carlita. No, ingeniero, no voy a empezar con el monólogo, pero lo que, la cara de usted me hace. Quería hacer lo que nos explicó nuestro tutor, que obviamente al final, como usted lo está indicando y como les indicó también el ingeniero Alcibar, vamos a entregar un solo producto, A ¿no? ver, Carlita, asumo que lo que le dijo su tutor fue antes de la reunión de ayer en la tarde. No, esa reunión ya fue posterior, ya fue a las 6 de la tarde, a las 6 de su trato. Ahí nos aclaró, nos cambió mucha perspectiva que teníamos antes de que ustedes estuvieran en la reunión con el ingeniero Yao. Por eso, él ya nos aclaró y nos explicó de otra manera
nos explicó que todo vamos a realizar es el producto final que le vamos a entregar el limonal es el plan de emergencia, que eso es lo que necesita el limonal, ¿no? Con lo que se va a recolectar de Pero lo todos que los necesita el instituto es la llenada de los formatos, Carlita. Exacto, eso también nos explicó. Ya, Cada listo. grupo, la persona encargada o los responsables para llenar sus formatos, ¿verdad? Y al final lo que vamos a realizar es un solo plan de emergencia, ¿no? Así es, pero estamos hablando de la etapa ya 3. El plan de emergencia es en la etapa Claro, 3. Vamos paso a esta, paso, sí. Paso a paso. Hoy corresponde, hoy en esta semana corresponde la llenada de los formatos de la identificación de los lugares, colocar los nombres de los recintos, hacer recorrido, conocer a los líderes comunitarios de ahí, ¿ya? Por ejemplo, al final sería una capacitación, ¿cierto? Al final, antes de la entrega del producto final. Una capacitación general a todos los moradores, o por lo menos los moradores más representativos, o los que quieran asistir, mejor dicho, ¿ya? Entonces, paso a paso, Carlita. Por ahora, entender de qué se trata el proyecto, identificarlo, conocer los recintos y hablar con el líder comunal. Es más, podemos no obtener información todavía y estaríamos cumpliendo los plazos. Está bien. Lo importante es conocer in situ, las características del terreno, sin evaluar nada todavía, sin obtener datos todavía. ¿Ya? Hoy nos corresponde identificar los sectores, hablar con el líder comunal, ¿ya? Y eso. ¿Qué más, Carlita? no, ya nada más, ingeniero, nada más. Listo. Así que, sí, estamos a tiempo, ustedes están en cuarto. No asumo que vayan a terminar en estas, a ver, nos faltan 6 o 7 semanas de clase, digamos, sí, 7. Entonces, no quiero que se aceleren en querer terminar todo el proyecto ahora en estas 7 semanas, porque se les va a tornar muy difícil, van a estar muy estresados. Correcto, son 4 etapas del proyecto. Listo. ¿Quién más? Nadie más. Ok. Vamos a nuestra lista. Diga. Ahí solo una duda o consulta. Todo esto nosotros tenemos que invertir, ¿verdad? Aparte de tiempo. Invertir como tal en la logística. Pregunta. ¿Qué tipo de inversión habla? Monetaria. ¿En qué habría que invertir? Cuénteme. Inversión monetaria, pasaje. Eso es lógico, pues no podemos. Ahora sí, si yo me pudiera teletransportar, Jefferson. Yo pensé que el instituto iba a reconocer un pequeño porcentaje. No, para nada. Para nada. Ingeniero, dice Antonio que lo acepte. Ya, un momentito. A ver, estamos en electricidad hoy. Hoy 21. Ingeniero, disculpe, estoy en una cita médica. Ya me están llamando para el consultorio, ahí no llega bien la señal. Vaya Pero sí estoy nomás. presente ya. Ya me conecto en unos Ya, 10 no se minutos o 20. preocupe. Ok. Almeida. Antonio no lo veo, ni en la sala tampoco. Evelyn Villa, ay, no aprende. Definitivamente. Almeida. Presente, ingeniero. No se le escucha. Ese micrófono está muy lejos. Hoy. Ahí se me escucha. Ahí sí. Basurto. Buenos días, presente. Coloma. Póngame la asistencia, pues, ingeniero. He comido carne de tigre, ¿ah? Sorry. Coloma no está. Jiménez. Presente. Usted les está vendiendo carne a sus amigos, Leikin, a sus compañeros. Presente, ingeniero. No escucha. No, no le escuché. Y creo que nadie más. Loor. Presente. Montúfar. Presente. Mosquera.
Presente, ingeniero. Si no prenden la cámara, no les voy a poner asistencia. Mosquera, en su cámara. Nieto. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día. Orellana. Está Buen día. prendida. Señor Áviles. ¿Tienes cita? Sí. Orellana. Presente, Orellana, buenos días. Comisarios. Prenden sus cámaras. Ortega. Ingeniero, está prendida. Presente, Ortega. Luas. Luas presente, ingeniero, buenos días. Quinto. Buen día. Buenos días, ingeniero, presente. Eso. Ramírez. Presente, buenos días. Segura. Buenos días, ingeniero, presente. Se le ve nomás la losa de su casa. Ahí. Villamar. Presente, buen día. Buen día. Ingeniero, Mosquera me puso falta y aquí estoy. No le puso. No prendió su cámara. No le pongo. Estaba Usted está ganando. encendida, ingeniero, estaba Qué mal. encendida. Qué costumbre de poner me puso. ¿Alguna novedad adicional, algún requerimiento adicional que va? Los profes no ponemos nada, solo el lo que aire vemos. acondicionado, que cada vez cuando se está Listo. desconfigurando, Esa cámara de tiene que Jefferson. estar reiniciando. Micrófono Jefferson. Listo. Entonces, habíamos repasado, les había dicho de que no vamos a caer mucho en los cálculos electrotécnicos. Electrotécnicos quiere decir los cálculos matemáticos relacionados con la electricidad, ¿no? Cálculo de circuitos, cálculo de conductores, conductancia, resistencia, voltaje, tantos factores que influyen en los diferentes sistemas eléctricos, porque no nos compete. Y ese, aunque está contenido eso dentro del programa, como ocurre en salud ocupacional, que han en el programa hay inmiscuidas cosas repetidas, compartidas con procesos, por ejemplo, ¿ya? Le vamos a dar rápido a esas cosas para tener tiempo para topar temas que sí nos competen, ¿no? Que sí nos interesan más. ¿Ya? Por lo pronto en electricidad vamos a ver por encimita nomás ley de Coulomb y ley de Ohm, que son las dos leyes fundamentales utilizadas en los circuitos eléctricos. Nada más como para tener conocimiento general. Ahora, en lo que tiene que ver con seguridad y prevención, ahí sí vamos a darle un poco más profundamente, ¿no? Listo, entonces. Deje ver quién está por aquí con ganas de leer. A ver, Lisette, para quitarle un poco el desinterés. Sí se alcanza a ver, o más grande. Poco. Carga por inducción. Ya. Déjeme ver un ratito. Ya, correcto. Ahí. Son las figuras que puso. Ya, carga por inducción. Sí, pues, ingeniero. ¿Ah? Ya, no, es que se movió la pantalla. Ya. Carga por inducción. Se puede cargar un cuerpo por un procedimiento sencillo que comienza con el acercamiento a él de una varilla de material aislante cargada. Considere una esfera conductora no cargada suspendida de un hilo aislante. Al acercarse a la varilla cargada negativamente, los electrones de conducción que se encuentran en la superficie de la esfera emigran hacia el lado ajeno de esta. Como resultado, el lado lejano de la esfera se carga negativamente y el cercano queda con carga positiva. La esfera oscila acercándose a la varilla porque la fuerza de atracción entre el lado cercano de aquella y la propia varilla es mayor la de repulsión entre el lado lejano y la varilla del lado cercano de aquella. Y la propia varilla es mayor que la de repulsión entre el lado lejano y la varilla. Vemos que tiene la fuerza eléctrica neta, aun cuando la carga neta en las esferas como un todo sea cero. La carga por inducción no se restringe a los conductores, sino que puede presentarse en todos los materiales. Correcto. Entonces les cuento, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se crean los imanes? Los imanes producen
naturalmente un campo electromagnético, ¿cierto? Un campo magnético. Pero resulta que los imanes se crean eléctricamente, mediante un procedimiento eléctrico, mediante una carga eléctrica por inducción, se crea un imán. Y los imanes, ustedes saben que tienen una vasta aplicación en la industria, ¿no? En motores, en sensores y cosas así, ¿cierto? Entonces, la carga por inducción crea cosas nuevas en la industria, tal y cual como los imanes. ¿Ya? Déjenme ver de qué se trata que no le he puesto título a este video. Hola a todos los seguidores de experimentoscaseros.net. Ya lo vimos. Ok. Ya, en cuanto a la ley de Coulomb, habla sobre la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas. ¿Cuáles son las fuerzas eléctricas? Las que intervienen, ¿cierto? Intensidad, voltaje, electromagnetismo y las demás. ¿Con que interactúan dos cargas puntuales en reposo? Es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esa es una fórmula, ¿ya? Y eso se ve aquí, en esta forma, ¿cierto? Aquí un ejercicio de ley de Coulomb que lo vamos a obviar para pasar a la ley de Ohm. Esta fórmula es más básica todavía, y es la que interviene en el entendimiento fundamental. Ojo con esto, sí deberían hacer el esfuerzo de entender la ley de Ohm, porque les va a servir no solo en la industria, no solo para tener algún criterio de discusión alguna vez con algún electricista, cuando un electricista quiera mentirles, quiera pasarles gato por liebre, pero como ustedes son unos prevencionistas que les interesa estar al tanto de todo y que no les gusta que le vean la cara, deberían tener conocimiento bien arraigado acerca de lo que es la ley de Ohm y qué se produce cuando fluye en electrones por conductores. ¿Ya? ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión. La tensión se especifica en voltaje, lo que nosotros conocemos como 110/220. Eso es, en términos tecnológicos, tensión, ¿correcto? ¿Ah? Entonces, intervienen tres factores, ¿no? Tres interrelacionantes. Tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico, ¿ya? La ley de Ohm analiza esos tres parámetros: tensión, corriente y resistencia. La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm, 1789-1854, y aborda las cantidades clave en funcionamiento de los circuitos. Ojo con esto, cantidades claves, las más importantes. Para los estudiantes de electricidad, la ley de Ohm es igual a tensión, la letra E, igual a intensidad por resistencia. Aquí vemos nosotros la fórmula: tensión igual a intensidad por resistencia. Entonces se arma una pirámide relacionando estas tres magnitudes físicas, ¿cierto? Que tiene que ver con la corriente eléctrica, ¿ya? La tensión, que se mide en voltios, conmigo vieron física; la corriente, que se mide en amperios; y la resistencia, alguien que me haga acuerdo de qué es la resistencia eléctrica. Vamos a regalar puntos a los que estuvieron atentos a las clases de física. Esto ya lo he dicho aquí también. ¿Qué es la resistencia eléctrica? No es la capacidad del cuerpo de no transmitir la corriente. Correcto, Jonathan. ¿Ya? Es una capacidad natural que tiene todo cuerpo compuesto por materia de permitir o evitar que la corriente eléctrica o el flujo de electrones fluya a través de ellos, ¿cierto? Habíamos llegado a la conclusión de que el cuerpo humano como tal, ¿ya? Sí puede dejar pasar corriente eléctrica a través de nosotros. O sea, si alguien se está electrocutando y nosotros lo topamos, si tenemos contacto directo con aquel, también vamos a sentir esa descarga eléctrica, ¿cierto? Ahora, si lo hacemos con guantes y pisando sobre madera, estamos poniendo dos materiales de poca
de alta resistencia eléctrica, o sea, que evitan que la corriente fluya a través de ellos, como son los guantes de cuero y como es la madera entre el piso y nosotros, ¿ya? Entonces, estos dos materiales aislantes de alta resistencia eléctrica evitarían que la corriente fluya a través de nuestro cuerpo y se quede solo en el cuerpo del electrocutante, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese es un buen tip, ¿no? Ya más adelante vamos a ver qué se debe hacer con una persona que ha sufrido un shock eléctrico. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el cuadro de identificación de estos tres factores. De estos tres factores. Acá. ¿Ya? Donde vemos la cantidad o la magnitud física, que se trata de tensión, corriente y resistencia, que son representadas por E, I y R. Sus unidades de medida, que son en el caso de la tensión, el voltio, en el caso de la corriente, el amperaje. Ojo que el amperaje, la cantidad de amperios es lo que nos marca cuánto nosotros debemos de pagar por energía eléctrica. Mientras más amperaje, va a girar más rápido nuestro medidor. Ojo con eso, ¿ya? Y resistencia, que es lo que ya hablamos, ¿no? Las características de todo cuerpo compuesto por materia a resistir el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. El rol en los circuitos. ¿Qué hace la tensión en los circuitos? O la descripción de cada una de estas dentro de un circuito eléctrico. La tensión es la presión que desencadena el flujo de electrones. ¿Correcto? ¿Qué es la corriente eléctrica medida en amperios? Es el caudal de electrones. Correcto. Como quien dice, a ver, usted tiene una manguera de agua y es como que usted midiera la cantidad de gotitas de agua que están viajando a través de esa manguera, ¿ya? Eso transpónenlo a electrones a través de un conductor eléctrico. Así de fácil. Y resistencia es en el inhibidor de flujo. O sea, resistencia sería entonces algún tapón, supongamos una manguera de agua que está pasando de una casa a otra a través de la calle, ¿cierto? De esas hay bastante como para cuando llenamos piscinas. Imagínense que un carro pasa y la aplasta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Evitar que las gotas de agua fluyan a través de la manguera, ¿cierto? Asimismo, también hay aparatos en electricidad que pueden inhibir el flujo de esos electrones a través de un determinado conductor, ¿ya? En caso de que se pregunte, por ejemplo, la definición de tensión, que E es la fuerza electromotriz, ¿ya? Esta es una definición antigua. La corriente es la intensidad y el ohmio, representado por el símbolo griego omega, ¿ya? Es la resistencia de cada cuerpo. Ojo que cada cuerpo, cada material tiene su propia resistencia eléctrica natural, ¿no? Natural. Si se conocen dos de estos valores, los técnicos pueden reconfigurar la ley de Ohm para calcular el tercero, o sea, despejar esa fórmula, ¿cierto? ¿De cuál fórmula estamos hablando? De esta fórmula de aquí. Tensión es igual a intensidad por resistencia. Que la tenemos acá. Aquí tenemos, ¿no? Tensión es igual a intensidad por resistencia. Despejando R, nos resultaría tensión sobre intensidad. Si despejamos I, nos resulta tensión sobre resistencia. Y si despejamos E, ¿ya? Nos resultaría intensidad por resistencia. Una pregunta que tengan hasta ahora, de lo poco que hayan podido, poco o mucho que hayan podido. Yo sé que no es su fuerte, yo sé que esta no es una tecnología en electricidad, ni motores ni nada, ¿ya? Pero son conocimientos fundamentales, muy fundamentales. ¿Qué es la ley de Ohm? Es la más importante de todas las leyes, de todas las fórmulas en electricidad y también la más básica. Ninguna persona que se preste a decir que es electricista o eléctrico o se encuentre en el ramo de la electricidad puede no conocer la ley de Ohm. De hecho, esta ley fue inventada por George Simon Ohm, a quien le debemos
esta tan importante ley, la cual vamos a explicar a continuación. Podemos ver que esta ley nos dice la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Sobre todo aplica para circuitos de corriente directa o también para circuitos de corriente alterna puramente resistivos. La ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia del material por el cual va a conducir esa corriente. Podemos observar nosotros a continuación la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La ley de Ohm nos puede dar valores que nosotros desconozcamos de un circuito eléctrico, sobre todo si estamos hablando de un circuito de corriente directa o de un circuito de corriente alterna puramente resistivo. Es así como nosotros podemos encontrar alguna de estas variables, ya sea el voltaje, la corriente o la resistencia, teniendo las otras dos. Es decir, si nosotros tenemos lo que es la corriente y la resistencia, podemos calcular el voltaje. Si nosotros tenemos la corriente, podemos por medio del voltaje y la resistencia calcularla también. Y si nosotros queremos saber la resistencia de un material el cual está en nuestro circuito eléctrico, podemos también calcularla si tenemos el voltaje y la corriente de nuestro sistema. Es así como nosotros podemos simular cuál es la forma en la que interactúan estas tres variables. Si nosotros tenemos una fuente de voltaje de 1 volt y tenemos una resistencia de 10 ohms, por medio de la ley de Ohm podemos encontrar que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, es decir, nuestro voltaje, que en este caso es de 1 volt, se va a dividir entre los 10 ohms y eso nos da una corriente de 100 miliamperes. Ahora, si nosotros incrementamos el valor de nuestra fuente de voltaje, el valor de los volts de esta fuente, podemos observar cómo la corriente va a incrementarse gradualmente. Si llegamos a 5 veces el valor de esta fuente de tensión, eso nos va a multiplicar por 5 también el valor de nuestra corriente en nuestro sistema eléctrico. Ahora, si nosotros regresamos a tener 1 volt en nuestra fuente de voltaje, pero la resistencia se incrementa, eso va a hacer que nuestra corriente comience a disminuir en nuestro sistema eléctrico. Si nosotros llegamos a tener 1000 ohms o 1 kilo ohm, eso va a hacer que nuestra corriente disminuya a 1 miliamper. Es decir, nosotros incrementamos nuestra resistencia y por lo tanto la corriente se hizo más pequeña y lo podemos ver aquí también especificado. Es así como hemos revisado lo que es la ley de Ohm y cómo interactúan las tres variables, voltaje, corriente y resistencia. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos causa a nosotros más consecuencias en el cuerpo cuando tenemos un shock eléctrico? Es la cantidad de amperaje que pueda afluir, o sea, la cantidad de electrones que pueda fluir a través de nuestro cuerpo, ¿ya? O sea, la cantidad de amperaje tiene que ver con la intensidad de corriente, ¿ya? Y si nos vamos a nuestra fórmula, ¿ya? Tiene que ver con el voltaje y o sobre resistencia. Si la intensidad es la que nos causa daño, la que nos puede matar, ¿ya? Y tenemos un voltaje que es fijo, digamos 240, menos intensidad de corriente va a viajar a través de nuestro cuerpo si es que la resistencia, o sea, si es que estamos mejor aislados, o sea, si la resistencia sube, o sea, si tenemos guantes, si tenemos botas, si tenemos botas dieléctricas y todo. Entonces, mientras mayor sea la resistencia eléctrica, o sea, mientras estemos vestidos de la forma más adecuada, equipados de la forma más adecuada eléctricamente, ¿ya? Vamos a evitar que la intensidad suba, o sea, la cantidad de amperaje suba y nuestro riesgo va a ser menor. Correcto. Entonces, hablamos de cargas resistivas y los demás. Ustedes sí conocen la cocineta eléctrica, ¿cierto? A ver, vamos a ver esas caritas de angustia. Ya me apagaron las cámaras de nuevo. ¿Ya? A ver, usted Alicia, que es experta en ese arte culinario.
¿Se ha cocinado con cocineta eléctrica? Correcto. ¿Y qué hace esa especie de espiral que forma parte de la hornilla? Sale corriente. No, pues, a ver. Calor. ¿Cuál es su pregunta? Calor. ¿Qué forma tienen las hornillas de la cocineta eléctrica, Alicia? A ver. Así como una espiral, así como una caracol. Una espiral. Una espiral, cierto. Es una espiral, ¿ya? A esa espiral, ¿cómo se le llama técnicamente? Resistencia, ¿cierto? Resistencia. Se le llama resistencia, correcto. Entonces, cuando viaja un voltaje a través de ellos, ¿ya? Quiere decir que esa resistencia está evitando que la corriente fluya a través de ellos. Es como que nosotros, a ver, tapémonos la nariz y dejamos de respirar. O sea, estamos evitando que el aire fluya a través de nuestros pulmones. ¿Nos ponemos rojos o no nos ponemos rojos? Primero rosaditos, rojos y ahí azules. Y ahí azules, ¿cierto? ¿Ya? Lo mismo ocurre con esa resistencia. Las características de esa hornilla evitan que el flujo de corriente pase a través de ellas y por eso se ponen rojas. Correcto. Al ponerse rojas, ¿qué? Transmite calor, ¿cierto? A la base de su olla. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en una resistencia eléctrica. ¿Ya? Así como, por ejemplo, les puse el ejemplo de la manguera de agua, que usted lo pisa. Al pisar la manguera de agua, usted está evitando que fluyan las gotas de agua a través de la manguera, ¿cierto? ¿Ya? Solo que la manguera no se va a poner azul, pues, ¿no? ¿Ya? La manguera se puede inflar, ¿cierto? Si es una manguera de un material flexible, demasiado fino. Ese es el concepto que les quería dejar claro en cuanto a resistencia eléctrica. ¿Ya? Entonces, si estamos equipados, o sea, resistimos mejor la corriente eléctrica mediante cascos, mediante guantes, mediante no portar cosas metálicas en el momento de tratar con corriente eléctrica. Correcto. O sea, tomando todas las medidas de prevención, vamos a evitar que el amperaje que fluya por nuestro cuerpo sea menor cada vez. Y el amperaje es el que mata. El amperaje es el que trae consecuencias al cuerpo humano. Ojo con la nota, la resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento, por lo tanto, para calcularla, la ley de Ohm es muy útil. En lugar de desconectar el circuito para medir la resistencia, un técnico puede determinar la resistencia mediante la variación por sobre la ley de Ohm. Aquí hay un pequeño cálculo aplicando la fórmula. Por ejemplo, tenemos datos de que la resistencia es de 6 ohmios, la intensidad no se conoce, es lo que vamos a calcular, y el voltaje o la tensión es de 12 voltios. Hablemos de una pila, ¿no? Hablemos de una pila, una batería de carro, que es la que tiene 12 voltios. Correcto, de un carro pequeño, porque los carros grandes ya utilizan 2 baterías en serie y ya eso suma 24 voltios. Entonces, el cálculo de esto, sencillísimo, sería intensidad igual a voltaje sobre resistencia. ¿Y qué tenemos aquí? Que el voltaje es 12 voltios y debajo va 6 ohmios. Entonces, la intensidad de corriente va a ser de 2 amperios. 2 amperios. 2 amperios es suficiente para electrocutarnos. Mucho ojo. A ver, vean ustedes su cargador. ¿Alguien tiene su cargador de teléfono a la mano? Deben de tenerlo. Donde dice amperaje ahí, donde dice amperios, ¿qué número hay antes de la A? Déjeme ver el mío. Mi cargador dice que le entran entre 100 y 240 voltios, ¿ya? Trabaja a una frecuencia entre 50 y 60 hercios y sale 0.6 amperios. O sea, nuestro teléfono recibe 0.6 amperios de intensidad de corriente. En cambio, en el mío sale 2.25 amperios máximo, me imagino que significa más. 2.25 amperios, ¿ya? El mío es chino porque no dice nada. Su teléfono está diseñado para ese tipo de ingreso de intensidad de corriente. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un cargador? ¿Qué es lo que hace un cargador de teléfono? Es simple, es un transformador pequeñito
que transforma el flujo que está en el tomacorriente a un flujo menor, ¿no? De menos amperaje para poder cargar la pila del celular. Entonces, donde ustedes vean la A mayúscula, eso significa amperaje, o sea, intensidad de corriente eléctrica, o sea, lo que vamos a pagar en nuestra planilla. Entonces, hay que cuidar el amperaje, hay que cuidar el flujo de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, como es inversamente proporcional el voltaje a la corriente, aquí lo vemos, ¿ya? Llegamos a la conclusión de que mientras mayor sea el voltaje, E, mientras mayor sea la tensión, la intensidad de corriente va a ser menor. O sea, nos convendría mucho de que todas nuestras cosas en nuestra casa sean a 220, ¿cierto? ¿Ya? Nos convendría mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Un aire acondicionado a 110 consume más amperaje que un aire acondicionado a 220. Si todo fuera a 220, espectacular, porque la intensidad de voltaje, la intensidad de corriente va a bajar y esa es la que nos va a hacer pagar más en nuestra casa. Listo, pero el diseño no ha sido concebido así. Hay cosas a 110 y hay cosas a 220. Listo. Yo sé que no tienen muchas preguntas, que es un conocimiento un poco ajeno a la carrera, pero en el ejercicio de sus funciones ustedes van a ver que va a estar un poco relacionado. Ahora, el campo eléctrico tiene que ver con las frecuencias más que todo. Vamos a pedirle a alguien que nos lea. A ver, Almeida. Creo que ya ingresó Almeida. Yo estoy aquí, ingeniero, solo que me conecto desde otro dispositivo. A ver, vamos, Almeida. Ok. El campo eléctrico y las fuerzas electrostáticas. Uno de los aspectos ambientales más estudiados por la red eléctrica desde hace 30 años es sin duda el de campo eléctrico y magnitudes, por el interés e inquietud social que ha generado su posible índice en la salud. Un campo electromagnético es una zona donde existe campo eléctrico y magnetismo, creados por las cargas eléctricas y sus movimientos, respectivamente. Los campos electromagnéticos se forman por el movimiento de cargas eléctricas y nuestro organismo está habituado a convivir con ellos. Las instalaciones eléctricas generan campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, 50 o 60 Hz. Hercios, sí, claro, Hertz. Por lo que transmiten muy poca energía. Así, ¿no? Hertz. Pero abreviado es HZ. Correcto. ¿Ya? Entonces, las instalaciones eléctricas de nuestro país están diseñadas para trabajar entre 50 o 60 Hz. O sea, la cantidad de ondas por segundo a las que viaja la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, vamos a la cantidad, ¿qué tipo de... Aquí déjenme hacerlo más grande para que lo vean. Ya, no sé si ven los numeritos que están un poco borrosos abajo, marcando la escala. 0, 100, 100 a la cuarta, 10 a la cuarta, 10 a la cuarta. Ya, 100, 10 a la cuarta, 10 a la sexta, 10 a la novena, 10 a la 12, correcto. Estas son las frecuencias o la cantidad de hercios de los campos electromagnéticos que producen estas cosas eléctricas, estos artefactos. Entonces, un tendido eléctrico de alta tensión produce bajísimo, ¿no? Poca cantidad de hercios. Es poquísima su frecuencia. O sea, no es muy dañino estar cerca de un tendido eléctrico de alta tensión. Ahora, depende del tiempo, ¿no? Si tú pones tu casa al lado de una torre de transmisión de alta tensión, ahí sí, ¿no? Porque también depende de la cantidad de tiempo que tú recibes ese campo electromagnético, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser igual de dañino vivir 40 años al lado de una torre, ¿ya? Que vivir, por ejemplo, trabajar junto a la estación de un radar, por ejemplo, acá, en la que solo estás 8 horas al día. Correcto. Entonces, tiene que ver, el daño a la salud tiene que ver con la cantidad de frecuencia
y el tiempo a la que está siendo expuesto también a ese campo electromagnético. Una radio produce, por ejemplo, 10 a la sexta o 1.000.000 de hertz. ¿Ya? La televisión, el teléfono móvil está entre 10 a la novena y 10 a la 12. ¿Ya? El microondas, que ya se lo considera un poquito dañino, ¿ya? Está entre 10 a la 12, o sea, 1.000.000.000 de hercios. ¿Ya? La estación de radar, acá, el espectro visible, por ejemplo, de los rayos X, ya son 10 a la, no logro ver, 10 a la 18, ¿ya? Y los rayos gamma, que son los más dañinos, los de altísima frecuencia, 10 a la 22 AVA, con exponente 22. Entonces, mientras más alto sea la frecuencia o la cantidad de ondas que viajan ese campo electromagnético a través del tiempo por segundo, más daño nos puede causar. Listo. Por eso que se clasifican como radiaciones ionizantes, que son las que tienen que ver con la estructura molecular, y las no ionizantes, que no, en concepto ya no nos causarían daño a nuestra salud. Aquí tenemos dos videos interesantes acerca de este punto. Antes de entrar de lleno a los riesgos eléctricos. Las cargas eléctricas. Estamos acostumbrados a la electricidad, pues todos los días ponemos en funcionamiento algún aparato alimentado por energía eléctrica. Sin embargo, el conocimiento de la electricidad por parte del hombre comenzó a desarrollarse hacia 1750. Las primeras baterías se fabricaron hacia el 1800 y el primer alumbrado público se inauguró en 1879. Las primeras evidencias de fuerzas eléctricas se observaron al frotar con paños ciertos cuerpos. La atracción o repulsión que se observa entre las varillas luego de que se las frota se atribuye a la existencia de cargas eléctricas. Después de que se las frota, las varillas quedan cargadas. Dos cuerpos con carga de igual signo se repelen, mientras que las cargas de signo diferente se atraen. Hoy sabemos que todos los cuerpos están formados por átomos. Estos tienen un núcleo cargado positivamente, alrededor del cual giran los electrones de carga negativa. Un átomo aislado tiene en su núcleo una carga positiva, equilibrada por las cargas negativas de los electrones. La carga de un átomo aislado es 0. Un átomo con exceso de electrones tendrá carga negativa, mientras que un átomo al que se le han arrancado electrones tendrá carga positiva. Al frotar el vidrio con la lana, se logran arrancar del vidrio electrones débilmente unidos que pasan al paño. De esta manera, el paño queda cargado negativamente debido al exceso de electrones, y el vidrio que perdió electrones queda con carga positiva. Listo, muy bueno. Esa es carga eléctrica, ¿no? ¿Cómo pueden ser cargados los elementos compuestos por materia? Por electricidad. Y todo lo que tiene electricidad produce un campo electromagnético. Hola, bienvenidos a Espiral Ciencias, que el campo eléctrico es un campo de fuerzas corriente negativa. Déjeme ver aquí, espérese un ratito. Positivas. Con esta carga fuente negativa atraerá a esta pequeña carga. Ya hemos pasado esto. Ver todo el video significaría un paso hacia atrás. Vamos a lo interesante. Vamos a lo interesante, a lo que nos compete. Riesgos eléctricos en el trabajo. No solo en el trabajo, también en la casa o donde estemos caminando. Ya se dieron cuenta de que hay torres de radar por todos lados, las antenas repetidoras de señal celular, las torres de alta tensión. Entonces, campos electromagnéticos hay por todos lados, ¿no?
Ya nos dimos cuenta de aquello. Estábamos con Almeida. Por favor, ayúdeme, Almeida. Medidas preventivas. Las acciones por riesgo eléctrico en el trabajo pueden tener consecuencias fatales para el trabajador. Por ello, la formación y otras medidas preventivas son fundamentales para evitarlo. El sector industrial, el del comercio y la construcción son los que lideran año tras año el ranking de números de accidentes por contacto eléctrico, cuyas consecuencias pueden ser fatales para el trabajador. Por eso, hoy en nuestro blog vamos a mostrar algunas de las medidas preventivas más importantes para evitar riesgos eléctricos en el trabajo. Correcto. Aquí vamos a conocer los riesgos. Primero a conocer los riesgos eléctricos. Aunque la electricidad es la fuente de energía más utilizada para las actividades diarias, tanto a nivel doméstico como laboral, muy pocos saben qué tan peligrosa puede ser, ya que no la podemos oler, ver, escuchar o tocar. Esta es la principal causa de que existan los accidentes por el uso de la electricidad. De que es una magnitud física, un tipo de energía que no podemos oler, o sea, identificar mediante el olfato, ni verla, a veces escucharla cuando en alta tensión vibran los cables. ¿Ya? Ustedes se han pasado por una subestación eléctrica y escuchan como un zumbido. Sí. Cierto, escuchan un zumbido, ¿cierto? Es por la altísima tensión o la altísima cantidad de electrones que están fluyendo a través de ese cable, de ese conductor. ¿Ya? Y no la podemos identificar tocándola, ¿no? Porque una vez tocándola ya nos electrocutamos. Entonces, esto es lo que principalmente causa que la electricidad sea algo tan riesgoso. ¿Ya? No es como, por ejemplo, el escape de un gas, combustible o no, nosotros lo podemos oler y lo identificamos, ¿cierto? ¿Ya? Vemos una escalera mal puesta, vemos a alguien soldando bajo la lluvia, nos damos cuenta mediante la vista, ¿cierto? ¿Ya? Escuchamos el ruido de una pulidora, por ejemplo, y sabemos que existe un riesgo. Identificamos. Con la electricidad no ocurre aquello. Hay que estar mucho más prevenido entonces, ya que no lo podemos identificar con nuestros sentidos. Hay que estar mucho más prevenidos con la electricidad. Además, está presente en todas las tareas propias y no propias del oficio, las cuales pueden ser rutinarias y no rutinarias. Sobre todo en estas últimas es donde más se ha expresado el riesgo y donde menos identificado está el peligro. El contacto con la electricidad puede presentarse de dos formas. Directa, cuando nuestro cuerpo tiene contacto directo con conductores activos o partes energizadas de una instalación eléctrica. Indirecta, cuando entras en contacto con partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero en condiciones de falla de los aislamientos se pueden energizar. En ambos casos, el contacto con la electricidad puede dejar como resultado la electrocución, con consecuencias degenerativas o hasta la muerte. Recuerda que el hierro, el agua, el cobre y el aluminio son algunos de los conductores eléctricos más comunes y tú puedes estar utilizándolos en tu labor diaria. Es importante tener en cuenta las distancias seguras entre las personas, los objetos manipulados, las líneas eléctricas y los elementos usados en la transmisión. ¿Cómo mitigar la peligrosidad de la electricidad? Es importante utilizar herramientas de análisis de riesgo como los análisis de trabajo seguro ATS, los cuales se realizan en sitio y por las personas que ejecutarán la labor para identificar, valorar y generar planes de acción para el control de los peligros. Aplica las 5 reglas de oro para trabajar con la electricidad. Dar planes de acción para el control. O sea, el análisis de riesgos, la valoración de riesgos, ¿se la puede hacer desde una oficina o no? Pregunto, ya con lo que escuchamos. Con lo que escuchamos, jóvenes. La labor para identificar, valorar y generar planes de acción para el control de los peligros. Aplica las 5 reglas de oro ATS, los cuales se realizan en sitio y por las personas. En sitio, señores, en sitio.
La valoración de los riesgos eléctricos se realiza en sitio. Correcto. Si hay humedad en el piso, si el cable que transporta la corriente es el adecuado, si los paneles de breaker están bien cerrados, si las botas aislantes son las adecuadas, si el aire no está cargado eléctricamente, si hay gases que transportan electricidad fácilmente cerca o no. ¿Ya? Todos esos aspectos tienen que ser vistos en sitio. Entonces, no se puede valorar riesgos eléctricos sentado desde una oficina. Ni siquiera tomar como referencia alguna valoración anterior, porque las condiciones del lugar donde se va a hacer el trabajo eléctrico pueden haber cambiado. Correcto. Personas que ejecutarán la labor para identificar, valorar y generar planes de acción para el control de los peligros. Aplica las 5 reglas de oro para trabajar con la electricidad. Abrir todas las fuentes de tensión. Abrir significa desconectar o cortar el circuito o bajar el breaker o bajar el interruptor o desconectar el enchufe. Eso significa abrir las fuentes de tensión. ¿Ya? O sea, cortar el suministro, mejor dicho. Bloquear los aparatos de corte. Aparte de desconectar, bloquear. O sea, poner candado, señalética, cinta y todo lo demás. Para asegurarte de que alguien no cierre el circuito de nuevo. Verificar la ausencia de tensión. ¿Cómo lo vas a hacer? No vas a meter el dedo húmedo ahí, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo verificas la ausencia de tensión? A ver. Hola. Va a meter los dedos, dice Andrea, para ver si hay energía. ¿Cómo verificas que hay tensión o no? Mentira. Por ejemplo, podemos verificar comprobando si la instalación en ese momento es libre de tensión, pero, por ejemplo, no sé, pues... un comprobador de corriente, ingeniero. Eso, Podría ser, midiendo. ¿Cómo se verifica si hay corriente o no? Midiendo. ¿Ya? No metiendo los dedos, no topando el cable en la lengua. Metiendo los dedos. ¿Ya? Midiendo. Hay voltímetros, hay multímetros, hay verificadores de corriente. ¿Ya? Esos que valen $3 en el ferrisariato sirven para verificar si hay tensión o no. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Correcto. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. ¿Ya? ¿Qué ocurre con poner a tierra? Que toda descarga eléctrica por encima de lo manifestado en las placas, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, aunque el aparato esté diseñado a 220, cuando hay un cortocircuito ese voltaje se va a subir, ¿cierto? Ese exceso de corriente es el que se va a la tierra. ¿Ya? Mediante la barra de tierra que ustedes conocen, ¿no? La barra de cobre que va enterrada, ¿no? Te va 2, 3, mientras más larga sea la barra que entierras, mejor. Valida y verifica las distancias de seguridad con el cableado eléctrico. Identifica las diferentes condiciones del entorno como elementos deteriorados, equipos defectuosos, falta de conexión a tierra, uso de instalaciones provisionales como definitivas, conexiones ilegales, instalaciones eléctricas no reglamentarias, cableado eléctrico. Identifica las diferentes condiciones. La distancia, hablamos de distancia. Valida y verifica las distancias de seguridad con el cableado eléctrico. Correcto, distancias de seguridad. ¿Ya? Como les decía, si ustedes han pasado por fuera en la calle, junto a una subestación eléctrica y escuchan el zumbido de los cables, quiere decir que hay alta tensión, ¿cierto? Que la vibración de los cables es la que causa el sonido. Entonces, ustedes ven que el espacio que hay alrededor de las torres
¿ya? Siempre va a variar entre 5 o 6 metros. O sea, las paredes que encierran esa subestación no están estrechamente pegadas a las torres, sino que las paredes están a entre 5 y 6 metros. ¿Por qué? Porque eso dice la norma. Entonces, si la persona pasa junto a esa pared, por fuera, quiero decir, o sea, por la vereda de la calle, no se va a ver afectado por el campo electromagnético. ¿Cierto? Entonces, eso está por norma, ¿no? Entre 5 y 6 metros de circuitos activos de alta tensión. No es necesario tocarlos para que el campo electromagnético te afecte. Como ocurre con el celular, no se puede dormir con el celular cerca. Imagínense 6, 7, 8 horas junto a ese campo electromagnético. A la larga, a largo plazo, va a causar consecuencias en nuestro cuerpo. Identifica las diferentes condiciones del entorno como elementos deteriorados, equipos defectuosos, falta de conexión a tierra, uso de instalaciones provisionales como definitivas, conexiones ilegales, instalaciones eléctricas no reglamentarias, materiales utilizados, etc. Las personas que desempeñan tareas con electricidad deben estar debidamente protegidas por los elementos de protección personal de acuerdo con el tipo de tensión a manipular. Contamos con tu compromiso del cuidado de la vida. Si tienes en cuenta estas recomendaciones, harás una gran diferencia entre la vida y la muerte cuando de riesgo eléctrico se trata. Ya, ese fue un video de riesgos eléctricos. Seguimos con, aquí, ¿quién no me ha? A ver, Jiménez. María Fernanda Jiménez. Dígame, aquí estoy. La Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Lo primero es que las instalaciones eléctricas deben de estar de acuerdo con la reglamentación electrotécnica en vigor y realizar el mantenimiento adecuado. Posteriormente se establecen las técnicas y procedimientos de trabajo en instalaciones eléctricas o en sus proximidades a cumplir por los trabajadores. En primer lugar, es necesario evaluar los riesgos que pueda suponer para el trabajador. Todo el trabajo en una instalación eléctrica debe realizarse sin tensión, salvo en los casos que veremos a continuación. Solo podrán hacerse trabajos con la instalación en tensión. En operaciones elementales como conectar y desconectar en instalaciones de baja tensión y con materiales eléctricos concebidos para su utilización. Los trabajos en instalación con tensiones de seguridad, las maniobras, mediciones, ensayo, verificaciones cuya naturaleza así lo exija, los trabajos en instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad de suministro así lo requieran. Uy, se me durmió la pierna. Yeah. Entonces acá, a ver, hablamos de que las instalaciones eléctricas deben estar de acuerdo con la reglamentación electrotécnica. O sea, cuando hablamos de electrotécnica, significa el cálculo que se ha hecho de ese circuito, ¿cierto? Entonces, primero se hace el cálculo de cuántas cosas vamos a tener nosotros en nuestra casa. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una instalación eléctrica para una casa solo para vivir que hacer una instalación eléctrica para una casa en donde va a haber una panadería con 4 hornos eléctricos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en los hornos eléctricos? Los hornos eléctricos van a calentar gracias a una, a ver, Alicia, a una resistencia eléctrica, ¿cierto? Los hornos eléctricos van a tener resistencias eléctricas y van a consumir mucho más amperaje. Entonces, los cables para esa casa no van a ser los mismos que para una casa donde solo vaya a utilizarla para vivienda. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Ya? Entonces, primero se calcula o se ve de qué manera se va a vivir, ¿ya? Para luego ir a comprar los materiales, cables, breakers, aisladores, ¿ya? Todo lo demás, ¿no? Ojo con eso. Primero el cálculo de los circuitos,
¿Ya? Y eso lo hace ingeniería civil, ¿no? De la mano del electricista. Vamos a ver acá. Gracias, María Fernanda. La utilización de la energía eléctrica forma parte de los trabajos en construcción en los que resulta habitual su uso cerca de las instalaciones y herramientas eléctricas. El contacto indebido con la electricidad puede producir lesiones graves e incluso ocasionar la muerte. A continuación repasaremos una serie de medidas preventivas que le ayudarán a trabajar más seguro, reduciendo los riesgos ocasionados por el desconocimiento o el uso indebido de la electricidad. El mal uso o el estado defectuoso de algún componente eléctrico, como por ejemplo un cable sin protección aislante o un cable desnudo próximo a un andamio o estructura, puede ser el origen de uno de los accidentes eléctricos más frecuentes, la descarga por contacto directo. Con el fin de garantizar la seguridad en la obra, la electricidad se distribuye a partir de un cuadro principal que reparte la energía eléctrica a los diferentes puntos donde se necesita. La instalación eléctrica y su mantenimiento es competencia exclusiva del personal electricista especializado. No obstante, es importante para cualquier trabajador de la construcción familiarizarse con los elementos de la instalación para conocer su uso y evitar accidentes. El cuadro aloja los diferenciales de protección que son los encargados de desconectar el circuito en caso de detectar cualquier fallo, interrumpiendo de manera inmediata el paso de corriente cuando esto ocurre. Los diferenciales se encuentran protegidos por un visor transparente que permiten comprobar su estado. El cuadro eléctrico aloja además las diferentes tomas de corriente tipo estanco. Una tapa de protección o una cobertura de goma aísla cada toma evitando la entrada de agua u otros elementos conductores. Respete siempre los bloqueos y señalizaciones del cuadro. En cuanto al manejo de material eléctrico, como norma general, le aconsejamos seguir estas recomendaciones para trabajar de forma segura. Compruebe los aparatos antes de su uso. No utilice nunca cables pelados o en mal estado. En caso de detectar cualquier anomalía, comuníquelo para que sea reparado inmediatamente. Enchufe y desenchufe los aparatos sujetando siempre por la clavija. Evite que agua y electricidad entren en contacto. No utilice nunca aparatos mojados ni emplee agua para apagar fuegos eléctricos. Preste atención a los calentamientos anormales en motores, cables y cuadros. Si detecta cosquilleo al utilizar un aparato, desconéctelo de inmediato. Si observa alguna anomalía en la instalación eléctrica, no intente repararla. Comuníquela al responsable. Recuerde que cualquier trabajo eléctrico que implique una manipulación de la instalación deberá ser realizado por profesionales expertos debidamente protegidos. Esta protección incluye, además del equipo habitual, el siguiente material específico. Guantes de electricista capaces de aislar la corriente. Son los únicos permitidos para trabajar con electricidad. Revise siempre muy bien los guantes y cámbielos si están dañados. Nunca los repare con cinta. Zapatos especiales equipados con protección dieléctrica para aislarnos del suelo. La electricidad es una de las causas principales de accidentes en la suelo. La electricidad es un... ¿Qué significa protección dieléctrica? Que las botas no pueden tener ninguna parte, ningún elemento metálico dentro de su construcción. Ni siquiera las argollitas por donde pasan los pasadores. Correcto. Entonces, las botas dieléctricas no pueden tener la punta de acero, ¿cierto? Sino la punta de composite, ¿cierto? Que es un material aislante, ¿ya? Las botas dieléctricas no pueden tener la placa que saben tener unas botas de seguridad, una placa aquí en la plantilla de acero que cubre toda la planta. Esas botas son para trabajos de carpintería o de construcción. Esa placa no permite que tú te hinques el pie con un clavo, ¿cierto? Con cualquier cosa cortopunzante, ¿ya? Pero esas no son dieléctricas. Entonces, existiría botas dieléctricas totalmente para electricista, con punta de acero que no son dieléctricas para cualquier mecánico en general, ¿ya? Y con placa de acero en la planta para aquella persona de la construcción, ¿no? O la carpintería en todo caso. Solo ahí ya estamos definiendo 3 tipos de botas. Para aislarnos del suelo. La electricidad es una de las causas principales de accidentes en la construcción.
Conocer sus riesgos, saber detectar un peligro y asumir nuestras limitaciones a la hora de manipular cualquier elemento eléctrico es la mejor manera de contribuir a la reducción de accidentes. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? ¿Alguna anécdota? Estoy avanzando. Yo solo iba a decir que esas botas para estar para manejar con cosas eléctricas, yo las he visto. Pero visualmente son igual que todas, yo las veo, porque mi hermano las tiene. Mi hermano trabaja instalando cámaras de seguridad para el municipio y yo le he visto el equipo que él utiliza. Y se ve normal, pero dice mi hermano que sí, que evitan cualquier choque eléctrico, cosas así. Las botas que evitan, las botas que tienen en Alexa también son de eléctricas. Bueno, cualquier choque eléctrico tampoco, ¿no? Porque si tú te guindas en un cable de alta tensión, tengas las botas que tengas, nadie va a evitar que te cocines, pues, ¿no? Pero si te coges 110 con un amperaje de 2 amperios, ya las botitas te ayudan a bajar un poco el amperaje, pues, ¿no? Un poco, sí ayudan, más es por prevención. Más prevención que protección. Correcto. O sea, no es que el uso de las botas nos va a salvar la vida de cualquier contacto eléctrico. ¿Listo, Alicia? ¿Ya? Entonces, las botas dieléctricas no tienen ningún componente metálico. ¿Ya? Diseñadas específicamente para trabajos eléctricos. ¿Quién más? Gracias, Alicia. ¿Quién más? Me está faltando participación. Ahí es donde yo extraño a Carlita. Listo, seguimos. Mal acostumbrado. Claro. Pero ahí, a ver, el Jonathan, como no me participa, ya no le puse el punto. Cada que pregunta le contesto. No venga a decir que no participa. Parecía loro en la otra clase y ahora nada. Y sabe que la electricidad no es lo mío. Pero estamos aprendiendo, mijo. A ver, aquí estamos con puntos Ramírez, ¿no? Sí es. Listo. Almeida también. ¿Cómo? Almeida, ¿cómo así? ¿De cuándo? Sí, él dijo el aparato para medir la electricidad. Sí. No, pues ese tenía que decirme multímetro o amperímetro. Comprobador. Sí, ¿Qué dije? Comprobador de corriente, A mí ingeniero. no me ha puesto el puntito. Ya, medio punto, ya. La vez pasada. Ya, medio. Los 2 puntos la vez pasada, ingeniero, los míos. Los otros medios se le pone a Alicia. Comenzaron, ahora es con Alicia. Los de Montufa. Solo de los estados que publica Alicia ya tú deberías haber comprendido de que no hay futuro con eso. Así que no estés peleando puntos para Alicia. Electrocheque le puede dar. Ya voy a poner otra pregunta para que cualquiera se gane puntos, ¿ya? A ver, medidas preventivas. Vamos a... Aquí no es... No se escucha bien. No se ¿Quién no escucha bien? escucha bien, se escucha súper entrecortado. Pero es su señal, no es la mía. No sé, el Zoom toda la mañana ha tenido problemas. Sí, a nivel mundial. Sí. Así es. A ver, Montúfar, a ver si es verdad esos puntos. Montúfar. Nos falta una página todavía. A ver, aquí. Medidas preventivas. Estoy en la calle, a ver. Medidas preventivas para evitar riesgos eléctricos en el trabajo. Los efectos de un choque eléctrico en el cuerpo humano pueden ser muy graves y además en muchas ocasiones están asociadas a lesiones indirectas como caídas de alturas o golpes de materiales y herramientas. ¿Cómo prevenirlas entonces los riesgos eléctricos en el trabajo? Adecuada formación de los trabajadores. El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban la formación adecuada sobre el riesgo eléctrico, así como las medidas de prevención y protección. En este sentido, la guía técnica de elaboración por el INCTH establece una capacitación mínima de los trabajadores. Cualquier trabajador
Son usuarios de la electricidad y solo pueden realizar la ejecución de trabajos sin tensión o la realización de trabajos en proximidad con baja tensión cuando otros trabajadores especialistas hayan eliminado el riesgo eléctrico. Trabajador autorizado. Podrán hacer, por ejemplo, la suspensión y reposición de la tensión en trabajos sin tensión, mediciones o reponer fusibles en instalaciones con baja tensión, etc. Trabajador cualificado. Puede realizar trabajos en tensión y en general trabajos en alta tensión. Dentro de esta categoría podrán distinguirse entre cualificados y autorizados por escrito y cualificados y siguiendo un procedimiento. Correcto. B. Utilización de medios materiales de trabajo y de protección. Es importante para evitar riesgos eléctricos en el trabajo, utilizar las herramientas adecuadas, tales como las que están aisladas para el trabajo eléctrico, así como desechar siempre equipos y siempre deteriorados. Además, para muchos trabajos, tanto en baja como en alta tensión, serán necesarios para el trabajador. Deben equipos de protección individual como guantes aislantes, pantalla facial o gafas adecuadas para el arco eléctrico. Arnés o cinturón de seguridad, casco de seguridad aislante, guantes de protección contra el arco eléctrico y calzados de seguridad, entre otros. Correcto. Vamos a ver un videíto para que se ganen un punto. Así como les mandé el electrocutado de la pequeña subestación eléctrica. Este es un accidente por corriente estática. A ver qué razones me dan. Listo, jóvenes, a ver. Opiniones. Yo creo que se produjo lo que es el fuego en sí por la fricción que él estaba ejerciendo con el material, y al pisar lo que es metal, que es un conductor, hizo lo que pues es la llama. Ya, pero hágame el análisis completo, el tipo de zapatos, qué tipo de fricción, qué tipo de materiales eran esas bobinas. Completo. Esas bobinas se pareció que era, creo que vi como que de tela, si no me equivoco. Los zapatos sabía que no tenían ningún tipo de zapatos de seguridad, que eran unos zapatos deportivos, y una fricción electromagnética lo que hizo al momento de estar arrastrándose sobre las bobinas. Ya, ¿quién más? También desconocemos si es que el vehículo antes de que ingrese, porque inmediatamente, bueno, muy aparte de que era un material como de tela o de algodón, esa bobina, puede haber sido utilizado previamente para el transporte de algún tipo de químico, puede también haber habido algún químico inflamable y cuando, como dice Víctor, el caballero bajó, puede haber habido una pequeña fricción. Por fricción entre el zapato y el suelo, hubo una pequeña chispa que activó tanto el combustible como el material de atrás. Y por lo que estaba en un espacio pequeño, en un espacio comprimido, también puede haber habido una acumulación de gases, un campo electromagnético.
Bien, entonces hay algunas causas, algunos factores ahí, ¿no? A ver, esas bobinas no son de tela porque serían demasiado pesadas. ¿Ya? Puede ser de un material de lana de vidrio, qué sé yo, mucho Como más algodón liviano. también puede haber. Algodón también, algodón de esa, de poca densidad, ¿no? ¿Ya? Puede ser un material parecido al plumafón o fibra de vidrio o cosas así. Llegar a la conclusión de que este material, al friccionarse entre sí, provocó una electricidad estática, ¿cierto? Ese es el principal factor. Ahora, yo no le veo zapatos deportivos al hombre ahí. Yo lo que estoy viendo es unos zapatos de suela, de cuero, o de suela, que es menos aislante. ¿Ya? Otra condición, como dice Carlita, el piso pudo estar contaminado, o en todo caso, el sistema de la batería, el sistema eléctrico del vehículo puede estar sin su salida a tierra y puede estar cargado ese chasis eléctricamente también, ¿no? Entonces, hay algunos factores ahí, ¿no? Pero miren, esto que acabamos de ver, ¿lo vemos a diario o no lo vemos a diario en la bahía, por ejemplo? O en los almacenes, Sí. ¿cierto? Se lo ve a diario, ¿cierto? Se lo ve a diario. ¿Y quién va a pensar de que un carro de estos se va a incendiar de esa manera con ese tipo de materiales? Entonces vean, los no medimos el incendios... nivel de riesgo realmente ahí. ¿Cómo? No hay ningún tipo de medición de riesgo ahí. Solamente ellos se encargan de enviar la mercadería y que llegue y cobrar, nada más. Claro, no invierten en seguridad, básicamente. Entonces, cuando ustedes escuchen incendio en la bahía, no, pero si todo estaba bien, miren todos los factores que nosotros estamos analizando. Ya desde nuestro punto de vista de prevencionistas, ya con un criterio de ojo afinado, ¿no? De ojo de águila, como quien dice, mirando todos los factores que pueden sumar para que esto ocurra. Correcto. Mientras otras Ya, ingeniero, personas... ¿qué se... Unas personas intensas... Mientras que otra persona, sin ninguna preparación en prevención, podría decir, no, pues si fue una bruja. Algo pasó, pero no sé qué. O qué sé yo, alguna maldición, o la mala suerte, o eso o lo otro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma el criterio profesional? Conocimiento y experiencia, ¿cierto? Por lo pronto, ustedes conocimiento y la experiencia que han adquirido en sus prácticas profesionales. Pero son buenos estos videitos para que vean de que nunca es suficiente la prevención, que aún así, bajo actividades supuestamente de poco riesgo, pueden ocurrir cosas muy graves, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, Miti, Almeida ahí y Carlita. Pero qué intenso. .05 y Almeida 1. Creo que no estoy compartiendo. No está compartiendo. No. Ya, nos falta poco de la clase. Vamos a otras medidas generales. Aquí se pone bueno, aquí se pone mejor todavía. A ver. ¿Quién me está faltando por aquí? Nieto. Nieto. Nieto, ¿no está presente? Déjenme ver acá. Ni Nieto, ni... ¿Qué? ¿De nuevo se le fue la luz? Génesis. ¿Anda Rory por ahí? Dígame, ingeniero. ¿Dónde está el rey de su hogar? ¿Dónde? El rey de su hogar, ¿dónde anda? Se me apagó el teléfono. Sí, esa yo lo leo. No, pues primero tengo que ponerle 0 a él. Pues. A ver, lea usted ya. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Vamos, Génesis. Ya. Tampoco. Otras medidas generales. Ya, sigan. Ya. Otras medidas generales. Además de lo anteriormente expuesto, existen otras medidas que se deberán adoptar
y que forman parte de las causas más frecuentes de accidentes por riesgo eléctricos como son no respetar las distancias de seguridad a tendidos eléctricos o contactos con instalaciones subterráneas. Utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas o la utilización de equipos o sistemas deteriorados. Medidas en caso de shock eléctricos. El peligro de una descarga eléctrica depende del tipo de corriente, cuánto alto sea el voltaje, de qué forma la corriente desplaza por el cuerpo, la salud general de la persona y la rapidez con que está recibido el tratamiento. Correcto. Medidas en caso de shocks eléctricos. Siga, Génesis. Una descarga eléctrica puede causar quemaduras o puede no dejar ninguna marca visible en el cuerpo. En cualquier caso, si una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede causar daños internos, un paro cardíaco u otras lesiones. En determinadas circunstancias, incluso una pequeña cantidad de electricidad puede ser mortal. Ya, ojo con esto. En cualquier caso, si una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, entonces la corriente eléctrica viaja a través de nuestro cuerpo, no es que se queda guardada en los bolsillos, no es que se queda guardada en el corazón ni en el cerebro, viaja y trata de salir. ¿Ya? Nosotros somos un elemento compuesto por materia, ¿ya? Que tenemos una mediana resistencia al paso de corriente eléctrica. Listo. Entonces, si nosotros tenemos algo metálico en nuestros bolsillos, tenemos arena, tenemos, anillos, cadenas, llaves colgando en nuestro cuerpo, la corriente eléctrica va a salir por ahí. ¿Por qué? Porque esos elementos de metal sí son pues de baja resistencia eléctrica y son transmisores de corriente, conductores de corriente. Entonces, un alto voltaje que nos coja, nos estamos electrocutando. ¿Y qué va a pasar con esos elementos de metal? Que no van a soportar el paso de corriente eléctrica. Van a estallar, ¿cierto? Estallar en llamas. Por eso es que se recomienda sin monedas, sin anillos, sin cadenas, sin llaves, sin aretitos, ojo, sin aretitos en la oreja, aretitos metálicos, sin nada de metal, ¿ya? No es como una medida de prevención, es como para evitar las consecuencias mayores, porque una cosa es que te electrocutes durante 4 o 5 segundos con 110 y una cosa es que te electrocutes con cosas metálicas pegadas a tu cuerpo. Listo. Sigamos, Génesis. Precaución. No toques a la persona lesionada si sigue en contacto con la corriente eléctrica. Llama al 911 o al número local de emergencia si la fuerte de la quemadura es un cable de alto voltaje o un rayo. No te acerques a los cables de alto voltaje hasta que se corte el suministro eléctrico. Los tendidos eléctricos generalmente no están protegidos con aislación. Mantente al menos a 20 pies, 6 metros de distancia o más si los cables se sacuden o emiten chispas. No muevas a una persona que haya sufrido una lesión eléctrica, salvo que se encuentre en un peligro inmediato. Ya, aquí vamos a escuchar de un médico prevencionista qué es lo que hay que hacer en caso de haber sufrido un shock eléctrico. Bueno, el electrocutado no va a hacer nada, pues, ¿no? Quejarse. ¿Qué vamos a hacer las demás personas? Las demás personas. Bien, amigos, seguimos aquí en la central de informaciones vía RPP Televisión. Y bueno, cambiamos de tema. Todavía seguimos nosotros muy consternados, indignados también por este lamentable hecho ocurrido con 2 jóvenes que fallecieron en el local de McDonald's, ubicado en Pueblo Libre, ¿no? Un jovencito de 19 y una chica de 18 murieron electrocutados. Y bueno, aquí había una especie de repartija, si me permiten el término, de responsabilidades. Y la actitud de los responsables, valga la redundancia, de McDonald's no ha sido la mejor.
porque no permitieron el ingreso de los bomberos, no han acudido, eso lo sabemos hasta el mediodía casi, no han acudido a ver a la familia, siquiera para expresarle un respaldo, un apoyo, estas familias que están destrozadas por este hecho trágico. Bueno, pero también nos lleva a reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros, cómo debemos actuar, ¿no?, ante un caso como este, de una persona que sufre una descarga eléctrica, se está electrocutando. Y nos acompaña esta oportunidad el doctor Marco Almerí, médico cardiólogo de Salud, y por supuesto nos va a dar algunos consejos sobre, repito, cómo debemos enfrentar ese momento si es que nos toca vivirlo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su visita. Gracias a usted y un saludo a los televidentes. Bueno, a ver, si nosotros sufrimos una descarga eléctrica, ¿no? O vemos a una persona que está pasando por ese momento, ¿cómo debemos actuar? Porque tengo entendido que en este caso trágico, el jovencito fue el primero en recibir la descarga y parece que la chica trató de ayudarlo. Así es. Pero lo habrá tocado en ese momento y el cuerpo se convierte en un conductor de electricidad muy fuerte. ¿Qué debemos de hacer ante una situación así? En esas dos posibilidades, que uno sea víctima y que uno vea a otra persona recibiendo la descarga. En el caso, primero que nuestro organismo es un buen conductor de energía eléctrica. Los principales órganos del cuerpo funcionan con energía eléctrica. El primero es el corazón, también el cerebro y las glándulas endocrinas. Entonces, si usted está en contacto con un cable pelado, se está electrocutando, ¿no? Y está observando, a una persona que está en estas circunstancias, para ayudarlo, lo primero que hay que hacer es desconectar la fuente de energía eléctrica, es decir, bajar la llave general, apagar el aparato electrodoméstico, desenchufar si el origen o sea, el cable que está pelado, de manera que cortar la fuente de energía es lo primero que hay que hacer, en el caso que tengamos nosotros a una persona que se está electrocutando. Pero si no es posible eso, entonces tenemos que utilizar un elemento que no sea conductor de energía eléctrica para poder empujar a la persona que se está electrocutando. ¿La madera puede ser? La madera, por ejemplo, en la casa siempre tenemos una escoba, una silla de madera, por ejemplo, que podemos utilizarlo para empujar a la persona que está en contacto con la energía eléctrica. Hay que recordar que nuestro cuerpo y fundamentalmente los músculos en nuestro cuerpo trabajan con energía eléctrica. Cuando usted agarra un cable pelado y está recibiendo una descarga eléctrica, todos sus músculos se contraen. Esa es la explicación por la que la persona tiene agarrado el cable y no lo suelta, porque sus músculos están contraídos. Claro. Entonces, allí no hay forma de que ningún razonamiento conlleve a que la persona tiene que abrir la mano para desprenderse del cable pelado, por poner el ejemplo. Entonces, ahí lo único que queda o es bajar la palanca o empujar a la persona. Pero no hay que olvidar que la principal fuente de la respiración es la contracción de los músculos. Los músculos son los que permiten la entrada de aire a los pulmones, pero si usted está recibiendo energía eléctrica, esos músculos están completamente contraídos, usted no puede respirar. Aparte de la reacción del músculo que se contrae, ¿qué otros efectos causa la descarga eléctrica en el cuerpo? Bueno, a nivel del cerebro, del corazón. En el corazón, que es lo más peligroso, provoca lo que se llama primero la taquicardia ventricular. Como el corazón es un músculo, responde rápidamente a esta gran descarga de energía eléctrica, provocando contracciones demasiado rápidas, por encima de 200 latidos por minuto, haciendo que ese corazón en realidad no bombee nada, porque no tiene tiempo para llenarse de sangre, se contrae antes de llenarse y bombea nada, de manera que el cuerpo deja de recibir aporte de sangre, no recibe oxígeno, no recibe nutrientes, y eso es el equivalente a un paro cardíaco. De la persona en esa situación solo puede sobrevivir 5 minutos. Después de eso sobreviene la muerte cerebral. Claro, la falta de irrigación afecta todo, el cerebro, básicamente, ¿no? Y hay que recordar que el órgano más noble del cuerpo, que es el corazón, es el que sostiene la supervivencia del resto de órganos del cuerpo, de manera que lo que hagamos en esos 5 minutos es vital para poder salvar a una persona. Lo peor que se puede hacer a una persona que se está electrocutando es querer agarrarlo con su mano a la persona para pretender jalarlo, porque ya hemos dicho que el cuerpo humano es un buen conductor de energía eléctrica, de manera que usted también se va a electrocutar. Ahora, a ver, escuchaba algunos comentarios, prefiero acudir al especialista como es usted, en el sentido que, por ejemplo, una persona se está electrocutando, viendo otra, la toma de la mano, por ejemplo, en un afán de salvarlo, también le pasa corriente, pero eso es mucho más fuerte, ¿es cierto? No, recibe la misma potencia de energía eléctrica que está recibiendo la otra persona. Entonces, si usted
no tiene escoba, no tiene silla, no tiene una madera para empujar a la persona. Una forma podría ser, por ejemplo, apilar periódicos, pararse en el periódico o pararse en un tapete de jeve, ¿ya? ¿No? Porque ahí ya usted no es conductor de energía eléctrica y ahí en esa circunstancia tal vez sí pueda usted jalar a la persona o pueda usted... O sea, traigo un tapete de jeve, de placa de jeve, como dice usted, claro, o una pila de periódicos. Claro, usted se para encima de eso, o una madera sería mucho mejor todavía, claro. ¿no? Se para encima de eso y usted no hace cuerpo a tierra. ¿Ya? De manera que en ese momento usted ya no es conductor de energía eléctrica y usted sí puede empujar a la persona que se está electrocutando. Es una medida desesperada. No, claro. Lo ideal es no llegar a esa situación, pero es una medida que puede salvar una vida. Ok, entonces supongamos que una persona logra que con un pedazo de madera la persona que se está electrocutando se suelte, ¿no? Así es. Lo empuja. Y en ese momento, inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Porque quedan 5 minutos. Así, son 5 minutos vitales. Hay que respirar, hay que rápidamente revisar dos cosas. Está respirando y tiene pulso. Es lo primero que hay que revisar. Si falta alguno de ellos, inmediatamente hay que iniciar lo que se llama la reanimación cardiopulmonar. Si no tiene pulso o el pulso es muy débil, ¿ya? O si no respira, respiración cardiopulmonar. Y en general la regla es 32. 30 compresiones torácicas profundas, tiene que deprimir 5 centímetros el pecho, 30 de esos, y luego usted levanta la mandíbula, tapa la nariz y le da 2 respiraciones boca a boca. Y luego usted continúa en otro ciclo nuevamente de 30. La presión es con las 2 manos, ¿cierto? Con las 2 manos sin doblar el codo. Y hay que hundir 5 centímetros para que sea efectiva la contracción que nosotros hacemos en el tórax durante la reanimación cardiopulmonar. Claro, porque hemos visto casos, a ver, ¿quién no ha recibido en su vida, no sé, a mí me pasó una vez un toque eléctrico? No, pero la intensidad en ese momento habrá sido muy, muy leve. Porque hay descargas que sí matan gente, como el caso de estos 2 muchachos, ¿no? En el McDonald's de Pueblo Libre. Así es. En ese caso, hay que ver que la energía sigue una ruta en el cuerpo, la más corta para hacer tierra. La más corta, por ejemplo, si la más corta es, por ejemplo, pisamos un cable pelado con el pie derecho, la más corta será que suba hasta la pelvis y baje por el pie izquierdo para hacer tierra. Es la más corta y no llega al corazón. ¿Ya? Entonces ahí no habrá, por ejemplo, taquicardia ventricular, ¿no? Pero, por ejemplo, si es con la mano, y peor si es con la mano izquierda, que agarramos el cable con la mano izquierda, la ruta para salir y hacer tierra toca el corazón, como en este caso. Han cogido el cable con la mano izquierda y la ruta para hacer tierra, es decir, para salir del cuerpo, que en este caso es el piso, estaban arrodillados, en este caso son las rodillas, esa ruta toca el corazón y es por eso que allí sí hay una taquicardia ventricular, subsecuentemente un paro cardíaco, solo 5 minutos después hay muerte cerebral. Bueno, la última, doctor, muy concreto, en el hospital en el que usted trabaja, ¿se reciben con frecuencia estos casos de personas con síntomas de haber recibido descarga eléctrica? Sí, la mayor, muy frecuente. Es muy frecuente. La casuística nos dice que los casos más frecuentes son de origen doméstico en primer lugar y en segundo lugar de origen laboral. La casuística nos dice también que son en menores de 17 años y la casuística nos dice que es mucho mayor el número en días de festividad. Muy bien, sobre todo en estos. Así es. De fin de año. Bueno, doctor, ha sido usted muy amable por esta explicación que nos ha enseñado mucho, por supuesto, cómo debemos enfrentar esta situación en la cual una persona, por ejemplo, se está electrocutando, la vemos, las medidas que hay que tomar, ya lo saben, nunca lo agarren, ¿no? Nunca trate de sacarlo con la mano misma, ¿no? Porque si no, usted también va a sufrir la descarga. Usar un cuerpo que no conduzca electricidad, la madera, nos decía el doctor que pisemos un periódico o periódicos. Así es. Yo no escucho por aquí nadie que diga un palazo en la cabeza. Dijo que lo separemos con un pedazo de madera o con una escoba, no un palazo en la cabeza. Ya. Es lo que se escucha pues en los barrios, un buen palazo en la cabeza. Y no se muere de corriente, no se muere del palazo en la cabeza. Se muere del golpe. Ese palo es para patada en el pecho que también le saben dar. Un patazo en el pecho, o sea, tipo karate, ¿no? Puede ser, porque las botas aislantes, ¿no? Las botas aislantes no te dejan tener contacto. Pero ¿qué o que tengas, o que cortes
el contacto con tierra, con una pila de periódicos o con un pedazo de madera o de cartón en el piso, y ahí le das el patazo. Para separarlo de la fuente de electricidad, para la fuente eléctrica. Bueno, Roris es experto en eso. A ver, Roris, cuéntenos, ¿cómo se puede desconectar a alguien? Usted que sabe de golpes. A ver si se gana la participación, pues no, porque ya tiene la falta 1 hora. No me prende ni la cámara, Roris. Roris. Oh. Ingeniero. Prende su cámara. ¿Dónde es que anda metido usted? Escondido, que no tiene señal. Roris. Es que le tocó cocinar hoy día. Mentira. Sí está por otro lado. Ingeniero, soy Andrea. Voy a salir estos 10 minutos antes de la clase, por favor. Siga nomás. Bien. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces buscar cualquier material aislante. Si tenemos una banda, una soga, un cabo, y si estamos 2 personas más, rodeamos en U a esa persona y la alamos, ¿cierto? Formamos una U, ¿ya? Por su cintura también sirve. El patazo para poder desconectarlo de la corriente, tipo karate con botas aislantes, ¿ya? A ver, para terminar hoy día, que faltan 15 minutitos. 10 minutitos. Coloma. Sí. Coloma. Coloma. Bueno, Fernando. Papi Armando, dale un besito. Coloma. Ingeniero, silencio la Andrea, porfa. Que no se escucha. No se ve mucha esperanza por ahí. Coloma. Estoy aquí. Lectura, por favor. ¿Cuántas? ¿Qué? Pero póngale 5 centavos de vida, sí. Ok. ¿Cuándo buscar atención médica de urgencia? Llama a 911 o al número local de emergencia si la persona lesionada tiene quemaduras graves, confusión, dificultad para respirar, problemas en el ritmo cardíaco, arritmias, paro cardíaco, dolor y contracciones musculares, convulsiones, pérdida de conocimiento. Ya. Tomar estas medidas, siga. Toma estas medidas de inmediato mientras esperas ayuda médica. Apaga la fuente de electricidad de ser posible, de lo contrario, aleja la fuente de ti y de la persona utilizando un objeto seco y no conductor hecho de cartón, plástico o madera. Comienza a reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación, como respirar, toser o moverse. Trata de evitar que la persona lesionada se enfríe. Correcto. La última. Coloca una venda, tapa todas las zonas quemadas con una venda de gas estéril, si se puede conseguir, o con tela limpia. No uses mantas ni toallas porque las fibras sueltas pueden adherirse a las quemaduras. Listo. Tenemos los tipos de lesiones por shocks eléctricos para terminar. Las lesiones por corriente eléctrica se pueden dividir en 2 tipos de acuerdo a la tensión, las domésticas y las de alta tensión.
pero hay un par de factores que se mezclan para cuantificar la lesión. Una es el voltaje, o sea, si es doméstica o de alta tensión, pero el tiempo de exposición también. No es lo mismo la persona que recibe la descarga eléctrica, recibe la patada que comúnmente se dice, o la persona que queda pegada a la corriente durante mucho rato. La lesión es distinta por el tiempo de exposición al voltaje. Las lesiones que se generan por contacto con corriente eléctrica van desde un paro cardiorrespiratorio. Cualquier voltaje, cualquier intensidad de la corriente puede provocar un paro cardiorrespiratorio, hasta lesiones por quemadura menores. Y entre medio tenés arritmias cardíacas, tenés paros respiratorios, si es de alto voltaje, por tetanización de la pared torácica o inclusive por inhibición del centro respiratorio. Cuando son de alto voltaje, fracturas, quemaduras de tercer grado, amputación de miembros. Hay un sinfín de lesiones. Las más frecuentes, obviamente, son las lesiones domésticas, ¿no? En relación a las lesiones domésticas, que son las más frecuentes, los primeros auxilios siempre comienzan por la seguridad. La seguridad del que va a brindar primeros auxilios. O sea, hay que cortar la corriente eléctrica, ¿sí? Es más, yo te diría que el paso previo sería la prevención. En todos los aspectos, los niños gatean, muerden los cables, lo agarran, meten los dedos en el enchufe, tener un sistema eléctrico en la casa donde salte la llave limitadora al momento de que se genere el cortocircuito por cualquier circunstancia. Entonces, la prevención es un factor y la seguridad del que va a responder. Hay que cortar la electricidad. Después, los primeros auxilios depende de la lesión. Por lo general, si es una lesión por quemadura, agua. 20 minutos de agua sobre la lesión, 20 minutos revertir el efecto térmico y solamente agua, no hay que poner crema, no hay que poner pasta de dientes, todo ese tipo de cosas, no, agua, 20 minutos de agua hasta que llegue la ayuda médica. Es muy importante la consulta médica, porque si una lesión por electrocución tiene puerta de entrada, pero si tiene puerta de salida hay que cuantificar por dónde recorrió la electricidad del cuerpo, porque genera lesiones musculares y por eso requiere de vigilancia médica, ¿no? Además de evaluar si generó alguna arritmia que también requiere de vigilancia médica. Si luego de una electrocución la víctima pierde el conocimiento y no respira, es el mismo tratamiento del paro cardíaco. Es masaje cardíaco, fundamentalmente masaje cardíaco, proyección del masaje, o masaje cardíaco y ventilación inclusive. Si hay un desfibrilador en la vuelta, lo utilizo y no paro de hacer las maniobras de reanimación cardíaca, concentrándome en el masaje cardíaco y en la desfibrilación hasta que llegue la ambulancia. Y también está la fulguración por rayo, que no es un tema menor. La fulguración por rayo es, no te digo que es frecuente, pero se ve. La fulguración por rayo es la que genera paro respiratorio en algunos casos, un porcentaje bastante alto de los casos, porque la corriente corre por el cuerpo y tetaniza la pared costal, entonces la víctima no puede ventilar o inhibe el centro respiratorio. Y hay una particularidad en la fulguración por rayo, que es cuando vieron que los guardavidas sacan a toda la gente de la playa cuando viene la tormenta eléctrica, porque a veces cae un rayo en donde está la arena mojada y hay de repente una persona le cae el rayo y ese queda en paro cardíaco, pero reciben la descarga eléctrica a todos los demás y hay 3 o 4 personas involucradas. Pasó en la playa Malvinas unos años atrás. Y ahí es el único caso en donde se invierte el triage. Se asiste primero a los que están en paro cardíaco, porque ese tiene chance de sobrevida. Los que no pararon no van a parar, si bien todos requieren de vigilancia médica estricta, ¿no? Listo. Entonces, el primer órgano afectado y el más afectado en una electrocución es el que tiene contacto directo por la exposición a la que estuvo con el voltaje. Pero eso es quemadura, Carlitos. El órgano interno más afectado. Ah, el corazón, pues. El corazón, correcto. El corazón, porque el corazón también trabaja con pequeñas cargas eléctricas, ¿cierto? Exacto. Es una bombita de sangre. Y dijo ahí en el video que llega a latir hasta 200 palpitaciones por minuto, por lo que no se llega a llenar de sangre y ocurre el paro cardíaco. Claro, cuando nuestra corazón por lo general palpita entre 70 y 120 por minuto, latidos por minuto, esa es la presión, ¿cierto?
Ahora, llegar a 200, bueno, ya escuchamos lo que pasa. Entonces, principalmente el corazón se ve afectado en una electrocución. Listo. Si no tienen nada más para preguntar o alguna anécdota que contar,